Buenas noches, lector. Esta noche vengo para hablarte las profecías de Puerto Rico y el mundo de parte de Eric Raúl López Berrío. Y dice así, título, Mi vida y profecías para Puerto Rico y el mundo. Hola, lector. Primero, gracias a Dios del cielo y a Jesús, el Hijo del Hombre, por darme la oportunidad de brindarle un poco de mi conocimiento y de mis relatos. Algunos somos y otros no lo somos. Te preguntarás de qué es que hablo, lector. Hablo de ser iluminado de tal manera que Dios te muestre en visión lo que vio Moisés aquel día en que la zarza ardía. Pues con mucha certeza y fe puedo decir que Dios me mostró una noche en mi cama lo que Moisés el patriarca vio ese día. No quiero sonar altivo, ni que consideres, lector, de que siento alguna altivez por ello. Dios me libre. En este libro quiero que tu lector conozcas a Jesús, el camino y la vida. Te pregunto, lector, ¿te gusta tu vida? ¿Cuánto la valoras? Pues Dios me dijo que hiciera este libro y que junto con mi hijo lo reproduciera. Pero esto no es el punto y nada de esto importa más de las cosas a las que voy a hablarte. Quiero hablarte sobre cosas muy importantes. Hubo una noche que Dios dejó que la muerte me visitara. Y no solamente una noche, sino varias veces. Entidades malignas trataron de atormentarme y confundirme. La primera vez fue literal, un personaje con capucha negra y larga, con un haz y una ciega en la mano. Era grande. Cuando desperté, que lo sentí encima de mí, me puso sus rodillas en mis genitales, lo cual me dolió mucho. Empecé a reprenderlo, pero me tapó la boca. Entonces yo me concentré, pensé en mi Dios y vi que una mano gigante se lo llevaba. Se llevaba la muerte y otra noche fueron varios llamando por ventana y por mi nombre, pero yo dormía. Aún durmiendo, lo escuchaba. Yo trataba de despertar y no podía. Y en mis sueños sabía que dormía. Mi hermana, que también es temerosa de Dios, escuchó que yo gritaba. Pero la primera vez cuando la mano grande se llevó a la muerte, yo grité de tal manera que mis padres se levantaron y me preguntaron que qué me pasaba, que por qué gritaba. Yo les conté lo que me pasó y mi papá se asustó mucho, pero mi madre me dijo, nada, hijo, eso es una pesadilla, vuelve y acuéstate. Como que era una pesadilla. Sí, no lo fue, porque aun cuando el sujeto se lo llevó la mano grande y terminé de hablar con mis padres sobre el alboroto, todavía me dolían los testículos. Me dolían mucho, por eso entendí que todo fue real. Por eso te digo, lector, ponte en mi lugar, porque algo así, aún siendo real, uno como ser humano dudaría. No todos los días se escucha a alguien diciendo, la muerte me visitó. Yo no quiero atormentarte, sino quiero que sepas que todo es real y que Dios es real. Me considero un pastor iluminado por Dios. Mucha gente me va a criticar. Este libro, Dios me lo está diciendo en este momento, hoy día octubre 5 del 2024 a las 3:30 m y sigo escribiendo en mi cama, sentado y meditando en mi Señor, que me da alegría y paz a mi alma. ¿Quién lo diría? Yo en mis 42 años escribiendo un libro. Pero no puedo parar. Dios me dice que siga. Les soy honesto. Estuve en las drogas por más de 10 años. No corrido. En ocasiones caía y en otras me levantaba. Una noche le pedí a Dios que me quitara la vida. ¡Qué ignorancia!
Entonces, aturdido por las drogas, me seguí arrastrando en la vida con malos pensamientos y haciendo escándalo de mi vida. Me siento débil y el abanico me sopla en la cara. Pero el Espíritu de Dios me dice que que siga. Es hermoso sentir a Dios. Hace 7 días que estoy de sopas porque por poco me muero en el hospital de Centro Médico en Puerto Rico. Sentía que la vida se me iba. Llevaba 7 días sin comer, con vómitos y diarreas, más súmale una retirada de anfetanilo. Hace varias horas y mi hijo acaba de irse de la casa en la que vivo. Pasamos un buen momento de padre a hijo, hablamos de Dios y de muchas otras cosas como la física. Piensa, lector, si fueras tan rápido, de manera que nadie te pueda ver. Así es mi Dios. Créeme, lector. O quizá eres tú, lector, que vas muy rápido. Pues detente, porque Él me dice que te diga nuevamente, detente. Las profecías se cumplen y la llegada está cerca, dice Dios de Israel. Bendito sea Israel, luchemos por Israel, dice mi Dios. Se acerca la guerra y esto me atormenta. No sé si lo veré, pero sí sé que mi hijo lo verá. Me dice mi Dios que no me asuste, ni que se asuste mi hijo, porque hay salvación en Cristo Jesús. Me arden los ojos y tengo estrés en la nuca, pero Dios me dice que siga diciendo, que siga escribiendo. Mi corazón se calienta y bombea apresurado. Siento una corriente por todo mi cuerpo. El libro escrito una noche prácticamente, porque Dios ya me mostró todo lo que tengo que redactar en este libro, sabiendo ya todo lo que tengo que escribir, pasando por todas esas líneas, acabo de atormentarme. Pues Dios me dice que seré odiado por algunos por causa de este libro y mi futuro ministerio también será burlado. Pero en mi corazón no hay odio para nadie, sino amor para con todos. Recuerdo un día que le conté a mi hija lo que vi una noche junto a su mamá en el garaje de la casa de mi abuela. El hombre de sombra con el sombrero es una entidad maligna para atormentar. Pero ella decía, mi ex esposa, que eso no había pasado, pero entró corriendo para dentro de la casa porque sintió que algo la tocó en el hombro y me dejó solo. Yo, confiando en mi Dios, cierro el portón de atrás y luego, cuando entré a la casa, fue que me enteré por qué fue que corrió. Pero sí, ¿por qué corrió? Porque los dos lo vimos y ella al otro día aceptó al Señor. Yo me sentí contento, ambos estuvimos felices. Para ese tiempo, hasta el día después de la boda, el enemigo empezó a atacarme con celos, malestares. Dice la palabra, el matrimonio es aflicción para la carne. Nos apartamos de los caminos del Señor y después yo había conocido a Dios cuando solo tenía 18 años, pero desde pequeño leía la Biblia y mi mamá me enviaba a la iglesia los domingos, pero cuando solo era un niño, ella lo hacía para tener aire. Dios quiere libertarte. Dice en la palabra de Dios, instruye a tu hijo en los caminos de Dios y aun cuando sea viejo, de él no se apartará. Se vienen tiempos de guerra y hambre. Estamos criando en estos tiempos a niños débiles. Tenemos que prepararnos nosotros y a nuestros hijos a enseñarles a ser valientes, inteligentes y fuertes. Lector, usted, si es padre, ¿cuándo fue la última vez que se sentó con su hijo a hablar de sus preocupaciones y en especial en las preocupaciones de tu hijo? Acabo de levantarme, me quedé dormido y sigo en el espíritu. No he tomado bocado, me sigue doliendo la nuca, pero no,
me puedo detener, hermano, en Cristo. Estamos siendo engañados con noticia basura y falsa. A veces el que usted conoce como bueno es el más malo. El imperio social ha reinado por mucho tiempo, pero vienen cambios. Por favor, escúchame, lector. No hago esto por diversión, ni siquiera me gusta escribir, pero Dios me sigue diciendo, escribe. Solo lo hago por obediencia. Si obedecemos a Dios, cumplimos prácticamente con todos los mandamientos del Señor Dios Jesús vivo. En este libro quiero cambiar vidas. Me acabo de recordar de que soñé en varias horas cuando me quedé dormido. Un hombre vestido de rojo me buscaba y yo aterrado corría porque temía. Y luego subo unas escaleras y un hombre vestido de blanco que me demostró confianza y paz me refugió al fin. Algo diferente, porque mis pesadillas anteriores han sido todas de guerra, que hay ente en los aires que yo sé cómo detener. Y en mis sueños me preocupaba, pero al saber cómo detener esa entidad, esa maldad, recibía paz a mi corazón. Y ahora entiendo el por qué es este libro, es la manera en la que voy a ayudar. Sigue conmigo, lector, no pares de leer esto, es importante. Cuando decidí dejar a Dios a mis 22 años, recuerdo que una profeta del Señor me dijo, por tanto te apartaste de mi camino, te quitaré una pierna o una mano. Yo en mi ignorancia me reía, habiendo perdido el temor por una sola desobediencia, que fue al quedarme en un hotel con varios hermanos de la iglesia, cuando Dios me había ordenado a no ir y yo no lo escuché. Esa vez. Desde ese día todo cambió, todo se fue abajo. Pregunta al lector si Dios me quitó una pierna o una mano, pues sí lo hizo. 2 semanas después que Dios envió a la profeta, tuve un sueño en el cual yo peleaba con mi primo. Cuando le golpeaba con mi mano izquierda, sentía que me dolía y me miraba la mano y la veía destruida y mutilada. Pero cuando le golpeaba con la derecha, lo tumbaba al suelo. Luego vi a ese primo y le conté el sueño y dijo que si eso pasaba, me mataría. Pero sucedió un día, yo trabajando en el taller de mi padre, me corté la mano con una sierra de banco y como un mes después peleé con él por conflictos de droga. Lo mismo del sueño sucedió, lo golpeaba con mi mano izquierda y me dolía, y luego lo golpeaba con la derecha y yo lo tumbaba. Luego me sacó un arma de fuego y no le tuve temor y lo reté a que la soltara y volviéramos a pelear. Dios lo impidió. Llegó un señor de la iglesia y nos separó de, por cierto, un hermano en Cristo Jesús. Nuestras vidas ya se están trazadas por la mano de Dios. En estos últimos días se ha oído de escándalos en la farándula, de problemas de trata humana y otras cosas, y el gobierno tenía conocimiento de estas cosas y aún así dejaba que pasaran. No era un secreto, niños sufren, oremos por los niños. Dios dice en su palabra, dejad los niños venir a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Y también dice que hay que ser como un niño para entrar al reino de Dios Padre y Cristo Jesús. Me suenan mis tripas y necesito parar un momento. La calor me agobia. Tenemos que dominar nuestro cuerpo y acostumbrarnos a lo que Dios nos da. Al igual que si nos arrancan las uñas, acostumbrarnos a ellos. ¿Crees tú, lector, que puedes hacer eso? ¿Acostumbrarte que te arranquen las uñas? O que por fe caminemos hacia el fuego, sabiendo que no nos quemaremos. Todo aquel que cree en Jesús no le teme a la muerte. No quiero sonar valiente, porque no lo soy, sino que soy un cobarde.
Pero mi redención me da valentía. Debemos ser valientes y pedirle al Señor Jesús esas fuerzas de valentía para el día malo que se aproxima. Muchos subirán a los montes y se esconderán allí, pero Dios los verá y ellos errarán en los arbustos, pasarán frío y hambre y sus hijos enfermarán y morirán. Habrán suicidios, desesperanza y muchos se arrepentirán, pero no sabrán qué hacer por ser rencorosos. El rencor y el odio andan de la mano. Sostén la mano de Dios y cuando caigas en Él, cuando caigas, Él te levantará. Recuerdo una vez joven, predicaba en el Espíritu de Dios y se manifestó de tal manera que una vecina llegó a la iglesia preguntando por qué quién era el que predicaba. Todos le dijeron que era yo el que predicaba, pero entonces algo sucedió. El Espíritu Santo, que bendito sea por siempre, me dijo, dile estas palabras, no te desquites con ellos. Entonces ella empezó a llorar y me preguntó que como yo lo sabía, todavía no puedo parar, empiezo a sentir calor. Lo que sucedió fue, ella llegó con sus hijos en el auto y pensaba hacerles daño para vengar a su padre. Pobre de esa criatura, ese día conocí la voz de Dios y fui iluminado. Dije como Job, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Sonó la alarma de mi celular y Dios me dijo que me detenga, que tome un baño, coma algo, que salga con mi perrita a seguir escribiendo. Aún en el cuarto de baño sigo escribiendo. Un día uno de los discípulos le preguntó a Jesús que cómo vamos a saber qué es el fin. Y él les dijo, cuando la higuera se seque. ¿Qué significa esto, lector? Es escasez de productos y alimentos. El fin está cerca, dice Jehová. Y Jesús el Cristo, bendito eres, Espíritu de Dios, que me da todas estas palabras para instruir a la gente perdida. El teléfono, la caja negra moderna, con un montón de basura. El teléfono es la herramienta del atormentador, pero tenemos que ser astuto como la serpiente y utilizarlo para bien. El teléfono también es el famoso chip que se menciona en los 80 y 90. Ya lo tenemos, pero aún no ha sido completamente activado. Bendito es el Señor Jesús que me revela con toda esta sabiduría y profecía. Acabo de despertar. Son las 3:38 p.m. del día 5 de octubre del 2024 y sigo soñando con guerra. Ya todo esto me aturde. ¿Sabe ese refrán que dice, busca un lugar fuerte para apoyarme y moveré a la tierra? Ingenuos. La tierra corre ante nuestros ojos y no vemos el tiempo pasar. El calentamiento global causará una catástrofe. El cielo se llenará de cenizas y será oscuro y frío en esos días. Todavía sigo escribiendo, lector. No quiero asustarte, sino que abra los ojos. No mires a tu vecino. Preocúpate por tus intereses, porque el día se acerca. Que Dios no te tome mirando para el lado. Reserven comida en lata, agua, dinero y otras cosas, porque el día se acerca. Y ahí el currir de dientes. Muchos odiarán a mi Dios. Mi Dios tenga misericordia de ustedes. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito para que todo en quien Él crea tenga vida eterna y vida en abundancia. Bendito es el Señor Jesús, que con su sangre cargó nuestros pecados. Y me pregunto, qué maravilloso, ¿verdad, lector? Es un misterio. Recuerdo un día orando al Señor nuestro Dios en el monte de Luquillo en Puerto Rico. Oigo un perro que se acerca y me resopla el hocico en el oído y me asusté y Dios me dijo,
Así vendrá el atormentador manso, pero luego resoplará en nuestros oídos, porque preocuparnos por las hojas de un árbol, si son sus raíces quienes dan vida. Estamos errados y confundidos, hermanos y amigos. Despierten ya, Puerto Rico, un país bendecido. A pesar de todo, como siempre, aún en los últimos días seremos reconocidos como valientes por el pueblo de Israel. Bendito sea Israel. Repito, luchemos por Israel. Me tomarán por loco, pero al final sabrán de lo que digo, que lo que digo es cierto. Despierta, hermano y amigo que me escucha, y la luz de Cristo te iluminará. Amén. Cuando era un niño, tuve un tío con sida y recuerdo que sus últimos días su semblante cayó. Yo estaba triste, sabía que estaba muy enfermo. Él contrajo el sida por la droga, compartiendo jeringuillas. ¿Sabes? Una noche Dios me despertó y me mostró un demonio pequeño y cabezón, llorando como un niño. Y Dios me dijo que ese demonio era la tristeza, que en los últimos días de vida mi tío, ese demonio lo atormentó mucho. Pobre de mi tío. Siento lástima por él. Resulta que yo a ver ese demonio me asusté mucho y sentí su presión cuando yo traté de reprenderlo. Mis palabras no salían de mi boca porque el demonio me apuntó con el dedo y no pude hablar. Gracias a Dios, me siento bien ahora. El Señor me restauró un poco, pero sigo en el espíritu. Cuando al otro día yo me levanté, le conté lo que pasó a mi hermana. Ella andaba con su novio, un amigo de infancia que murió. Pues ambos quedaron pálidos, porque resulta que la misma noche mi hermana tuvo una pesadilla con el mismo demonio que yo le detallé, pero en su pesadilla ese demonio de tristeza tenía los ojos tapados, pero también lloraba. Lector, esto no es fantasía. Repito, no es fantasía. La palabra misma lo dice, fantasía, que no es real. Pero de lo que hablo, esto sí es real. Yo lo viví y doy fe de ello delante de mi Dios. Doy fe de estas cosas y Dios también es real. La sensación de conocerlo es algo indescriptible. Yo te invito a que lo conozcas. Él me dice que te diga que Él te ama, que te quiere llenar de vida eterna, sin problemas, sin rencor, sin odio. Visítalo y serás salvo. Bendito Jesús. Desea. Oh. Oh, si deseas, repite conmigo, Jesús, pecador he sido, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Si lo hiciste, me alegra mucho. Ahora somos hermanos en Cristo Jesús. Hay fiesta en los cielos por tu rescatación en la vida. Amén. Por eso, lector, no sabes qué alivio ha sido para mí el hacerte esta invitación para que conozcas a mi Dios, que es grande en la gran manera. Amén. Tengo un compadre que fue el vaso que Dios usó para que a mis 18 años yo conociera a Dios. Él me hablaba y sus palabras me traspasaban el corazón. Me dio curiosidad de lo que me decía. Pues entonces visité la iglesia, lector. ¿Conoces el primer amor? Fue hermoso. Le doy gloria a Dios por eso, pues después de desobedecer a Dios aquella vez que fui al hotel, pasaron otras cosas cuando
La iglesia vio lo que pasó ese día, que la vecina fue a la iglesia. Me dieron la oportunidad de predicar en otras iglesias, pero un día una joven muy bella me invitó a la iglesia a predicar. Cuando una vez saludé a mi compadre, Dios me dijo que quien tenía que predicar esa noche en esa iglesia era mi compadre, porque la joven que me invitó tenía pensado enamorarme. Por lo tanto, yo le conté a mi compadre que era quien tenía que predicar esa iglesia. Pero la hombre insistía que fuera yo. A última hora yo decidí ir. Cuando busqué a mi compadre para ir, él no estaba listo. Entonces yo, desobedeciendo a Dios, fui solo y dejé a mi compadre. Qué error, lector, porque Dios no fue conmigo e hice el ridículo. Qué vergüenza, no salían palabras de mi boca. Eso fue lo que colmó el vaso. Luego de eso seguí en espiral hasta que me aparté de Dios por completo. Otra anécdota, que un día una joven que conocí que dijo que la fuera a buscar para salir. Llegué a su casa, cometí un error, lector, porque suponía que tenía que recogerla en el McDonald's, pero ella no me lo dijo a tiempo. Por tanto, cuando llego a su casa, su novio me atacó con un destornillador en el cuello. Yo sentí, no sentí nada. Empecé a pelear con él y luego veo sombras de mucha gente y sombras de rifles de AK-47. Esto sucedió en el caserío Los Milton. Cuando sucedió esto, yo andaba con un amigo. Él me gritó que entrara al auto. Cuando yo hice, cuando salimos de allí sentí que la herida del destornillador me dolía. No podía creerlo, lector. Mucho, me dolía mucho en el cuello. Y fuimos al hospital. Le dije a mi amigo que me llevara. La herida estaba a 1 pulgada de la yugular y a 1/4 de la tráquea. Yo me siento más tranquilo. Dios me ha dado fuerzas. Un día en el Estados Unidos, en el estado de Charlotte, North Carolina, viviendo en mi carro, me di una sobredosis con un amigo que conocí en la calle y ambos salimos limpios de la cárcel con un grillete. Me fui para un hogar de rehabilitación con él, pero sin antes no darme un tiro de anfetanilo. Lector, me paró el corazón. Bendito sea ese amigo que junto a su esposa me dejó en el hospital. Pero yo morí y estuve muerto por 5 segundos, me dijo el doctor. Cuando desperté, mis músculos ya estaban trincos y empecé a gritar por el dolor de los músculos y a llorar porque pasó. Oh, se me seca la boca y sigo escribiendo a mis 2 amigos. La policía se lo iba a llevar presos porque ellos me llevaron muerto al hospital. Pero cuando yo estaba despierto, le dije al oficial que fui yo quien le dio la droga a ellos y que yo también usé por mi cuenta. Y luego nos dejó que nos fuéramos. Se me acaban las páginas. Se me acaban las páginas. Lector, no quiero aburrirte, sino quiero que medites en la vida antes de tomar decisiones. Por eso no es fácil. Una noche en el carro, un carro me pasó por encima. Yo tirado en una cuneta, sentí el golpe, salí corriendo, creyendo que eran mis enemigos. Todavía no sé si fueron ellos, solo sé que corrí y una muchacha que vio todo gritaba, pero yo corría. Tengo que estirarme un poco porque creo que es una noche larga, lector. Oye, estos son palabras con sabiduría, lector. Trato de decirte que la vida es difícil
por el pecado que heredamos desde Adán. Pero por tal razón amó Dios al mundo, para que todo en el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. Amén. Con estas palabras, lector, me despido. Espero que estas letras hayan sido de bendición para tu vida. Todos unidos como un solo cuerpo podemos lograrlo. Sé fuerte y valiente, sobre todo no guardes odio a nadie, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra entidades oscuras. Pero bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Atentamente, Eric López. Este es el libro. Si sientes que Dios te habló y te escuchó, te invito a que lo conozcas y haga su voluntad. Amén. Muchas gracias y buenas noches, lector.